¿Cómo evitar un socio de riesgo para tu empresa? Te quiero contar aquí unos tips importantes si deseas crear una sociedad. Bueno, yo sé que iniciamos esto con el tema de cómo evitar un socio de riesgo, pero yo te hago una pregunta y el cual es indispensable completamente para mí. Cuando yo estoy buscando un socio, una persona que sea mi complemento y mi ayuda en temas de negocios, pues yo no quisiera encontrar un socio que no le guste asumir riesgos. Riesgos existen en todos los contratos y en todos los negocios. Quiero que eso lo tengas demasiado presente. Entonces, si yo encuentro un socio que está lleno de miedo, de incertidumbres, que no le gusta el riesgo, la emoción, pues muy posiblemente te aconsejo que no lo tomes como socio. Ahora, por otro lado, si bien queremos un socio que tome riesgos, también es importante tener en cuenta algunos aspectos legales a la hora de generar negocios. Y claro, cuando elegimos el socio, debemos identificar lo que comentaba al inicio sobre el tema del riesgo, pero también preguntarnos qué nos aporta este socio para efectos de plasmarlo dentro de los estatutos e incluso también un pacto de socios. El socio debe aportarte a ti, no solamente aporte en dinero, porque acá el problema que tenemos los empresarios y que tienen los emprendedores es precisamente que al momento de crear negocios hacen a un socio de la compañía, solamente porque hace un aporte en dinero a la sociedad. Y eso es un error fatal, porque siempre la fórmula es que tengas en cuenta que si vale la pena a esa persona ser la socia o vale la pena simplemente que sea un acreedor para nuestra empresa, es decir, que a través de la firma de un pagaré, de una constitución de determinadas garantías, podamos entonces gestionar mi negocio sin que terceras personas o este socio haga parte de la sociedad. Entonces es un factor que quiero que sí o sí lo tengas presente al momento de generar sociedades con personas. Bien. Ahora, la otra pregunta que es indispensable hacer, y démonos cuenta que estamos hablando de negocios, estamos hablando de tal vez de la creación de unos estatutos, pero antes de eso es importante que tú puedas gestionarse todas estas preguntas a la hora de crear sociedad. Vamos primero siempre a la realidad antes de elaborar unos estatutos en Cámara de Comercio. Y la otra pregunta que yo quiero que tú te hagas, si es que estás pensando constituir una sociedad, es qué tanto valor te aporta tu socio. Es decir, aparte de dinero, te aportaría conocimiento, te aportaría una fórmula secreta, te aportaría una cartera de clientes, conocimiento en su parte de profesión, ya sea como financiero, contador, abogado o por lo menos en temas de gestión comercial. Y eso quiero que lo tengas muy presente, porque en caso de que ese socio aporte todas estas cualidades tan importantes, es para que en los estatutos sociales ustedes puedan implementar una valoración de los aportes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale el conocimiento de ese socio y cómo lo vamos a expresar en cantidad de acciones en los estatutos? ¿Cuánto vale esa cantidad de cartera de clientes potenciales que va a aportar mi socio y que verdaderamente al momento de registrar esos aportes, pues sea una total realidad en conversión en ventas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ese es, primero quiero que te lo preguntes. Y segundo, ya lo nombré por ahí, es efectuar una gestión de pacto de socios. ¿Por qué es importante el pacto de socios? Porque es que los estatutos nos habla muy amenamente de cómo las partes a un acuerdo de voluntades simplemente estatuyen unos requisitos de cómo está constituida la sociedad, cuál es el objeto social de la sociedad, cuáles son las facultades y las limitantes de un representante legal, cuándo, por ejemplo, se pueden realizar reuniones ordinarias y extraordinarias, y bueno, todos esos temas están completamente bien y adecuados para quien desea constituir una sociedad. Pero se nos olvida el aspecto más importante, y es que es más riesgoso perder mi relación con mi socio que encontrar a un socio que no sea arriesgado. Y ojo con esto, y es que es muy riesgoso
cuando ya tienes una sociedad, perder la relación con tu socio. Que si no has pactado o no has creado un pacto de socios entre las partes, pues puede pasar de que incluso cuando el socio se retira de la empresa, puede afectar de manera negativa las condiciones actuales que tiene la empresa, por ejemplo, en cuanto a ventas, en cuanto a la idea del negocio. Y yo te pregunto, ¿te imaginas que él hubiese sido la persona que conociera la fórmula secreta de esa salsa tan rica que le pones a tu hamburguesa en ese lugar favorito? Pues sería fatal, porque por lo menos aquí en la ciudad donde yo vivo, en Bucaramanga, que es la ciudad de las grandes hamburguesas, pues lo que más nos caracteriza es creamos unas super hamburguesas, pero también las salsas son fenomenales porque le echamos piñita y le echamos salsa tártara. Son salsas que no pueden faltar y que son, es decir, que son elementos importantes al momento de comernos una hamburguesa. A veces hablamos de que cierto negocio tiene un plus exclusivo. Y la pregunta es, ¿ese plus exclusivo era el conocimiento del cliente o era el conocimiento propio del socio? Es decir, ¿es un plus que se pudo captar con la experiencia del cliente o del usuario al cliente muy fácilmente o es una experiencia que deviene propiamente del socio? ¿Y si el socio se va? Y si el socio deja deudas negativas a la empresa. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta la estructuración de un pacto de socios y te voy a dar los aspectos más importantes que debe tener ese pacto de socios. Por ejemplo, deben establecer un pacto de confidencialidad. Es decir, ese pacto de confidencialidad sobre los temas más importantes relacionados con los productos y los servicios. Esos secretos importantes que los terceros o las terceras personas o los clientes o los usuarios no deben conocer, porque el negocio se cae completamente. Un pacto, por ejemplo, de no competencia. Cuando el socio sale de esa sociedad, ¿qué acuerdan en temas de competencia? Si van y te monta la competencia a ti del mismo nicho de negocio, de tu mismo objeto social, de tus mismas actividades, en este caso, ¿qué pasaría? Perderías completamente tu inversión inicial. Pacto, por ejemplo, de traslación de ventas de acciones. ¿Qué van a hacer entonces que cuando un socio sale, a quién se le van a vender preferentemente las acciones? ¿A ti? ¿O a quien elija? Y esa tercera persona que ingresa dentro de la empresa es un totalmente desconocido con el cual no sientes feeling al momento de generar, digamos, negocios asombrosos dentro de tu empresa, con impacto real en ventas. Sería completamente imposible. Un pacto de trabajo de socios, ¿cómo van a trabajar? ¿Cuánto se van a pagar? El día, la hora, qué actividades y funciones se van a encargar cada uno, porque lógicamente todo esto minimiza los problemas y las peleas y las discusiones que usted puede tener con los socios si no se regulan estos tipos de trabajo al momento de desarrollarse la sociedad. Y en fin, pacto de propiedad intelectual. Puedes chequear el video anterior en temas importantes de lo que es la propiedad intelectual. Si el socio sale, la empresa queda con el registro de marca en temas de propiedad intelectual. Y es decir, pactos necesarios para también proteger tu inversión. En fin, quiero que lo tengas muy en cuenta. Siempre que realices una sociedad, no solamente cuides lo más preciado que es tu empresa o tus bienes privados, tus bienes personales. También es muy importante que tengas muy en cuenta que perder a tu socio puede ser el peor fracaso de tu vida, porque puedes estar perdiendo completamente toda tu inversión. Y si no regulas esa relación, vas a perder verdaderamente toda tu inversión en tiempo y en dinero. Ya lo sabes. Bien, me encantó ese espacio contigo. Espero que te haya gustado este episodio de Negocios con Ivo. Y bueno, vamos por más temas de negocios, hablando sobre tendencias de negocios y tips importantes. Créeme que pueden seguirme en contenido, denle clic en la campanita, hagan sus comentarios, sus preguntas. Ahí estaré siempre atenta en responderles. Y si quieren más preguntas, escriben ahí. Si quieren más temas de tendencia, escríbenme ahí, estaré pendiente. Chao, chao.